Dentro de la pestaña de insertar, el que vamos a ver en este video corresponde a referencias. Dentro de las referencias, es muy importante aclarar que las referencias son usadas completamente para que nosotros tengamos un archivo dominante y que el trazo adicional se complemente encima de ese trazo, de ese archivo dominante. Es muy común que si tenemos un proyecto ejecutivo arquitectónico y nosotros tenemos que realizar planos de instalaciones o estructurales, etcétera, podemos usar plantilla, el plano arquitectónico, y de esa forma nosotros hacer el trazo de diferentes instalaciones sin necesidad de volver o copiar y pegar el plano o el proyecto ejecutivo arquitectónico. De esta forma alivianamos y solucionamos el problema del peso de los archivos de AutoCAD, haciendo un archivo de AutoCAD en 2D sea fácil de abrir y cerrar, y sobre todo la comunicación de enviar por correo electrónico este archivo. Nosotros, para poder referenciar un archivo, que en este caso usaremos un archivo ya muy común entre nosotros, para eso vamos a ir a Attach, el cual nos indica la selección de referencia. Nos vamos a ir a la ruta asignada para buscar nuestro archivo. Vamos a usar casa habitación, vamos a darle abrir y nos indica que dónde va a estar situado. Va a ser una especificación de screen dentro de la escala 1 es a 1, etcétera, en todos los ejes. Se centrará en el punto 000 dentro del sistema cartesiano. Un ángulo totalmente cero, totalmente completo dentro del tipo de parámetros, y el bloque unidades. Esto significará que la referencia será un solo objeto dentro de las unidades en metros. Es muy conveniente y debe de ser así, que dentro del modelo que va a ser referenciado del archivo y el archivo que es la misma referencia sean compatibles en las unidades de medida. Una vez hecho eso y verificado que todo esté en orden, vamos a dar a proceder y dar OK. Nos pide un punto de inserción, en este caso lo vamos a dejar 0,0 y 0. Este punto de inserción corresponde que ese punto debe de ser y generalmente debe ser constante en cada uno de los archivos que nosotros manejemos. El que domina va a ser el archivo que está referenciado, que en este caso es el arquitectónico. Como ustedes pueden ver, se ve de forma más clara que si estuviera en nuestro elemento visual principal, como si estuviera el archivo abierto. De esa forma se ve transparente, se ve más opaca, el cual nosotros podemos cambiar dentro de opciones. En este caso no es el caso. El caso de este video es la referencia. Ahora bien, nosotros podemos tener diferentes herramientas de referencia. Nosotros, si solamente queremos que aparezca esta y única planta, seleccionamos este elemento, nos aparecerá una nueva pestaña con otras funciones, el cual nosotros nos permitirá crear un pequeño visual, ya sea rectángulo, poligonal, seleccionar el poligonal ya que tengamos trazado, etcétera. Vamos a ver rectángulo y trazamos un pequeño rectángulo, el cual nos enmarca el único y la única planta que nosotros enmarcamos para que los demás elementos se oculten. Si seleccionamos esta opción, tenemos una flechita que indica que es hacia adentro, pero si le damos clic, nos indicará que lo que se va a visualizar va a ser todo lo demás, excepto lo que está dentro del rectángulo. Nosotros podemos eliminar este rectángulo dándole en remover, y de esta forma tenemos nuevamente toda nuestra visión de la referencia o del archivo que esté referenciado. De esta forma podemos hacer un clic, seleccionamos referencia,
nuevo, ya sea una poligonal. Vamos a hacer esto un poco desordenado, damos enter y vean que podemos recortar visualmente cada uno de ventanas o clips que nosotros deseemos. De esta misma forma tenemos esta misma opción para ocultar lo que está dentro o desocultar lo que está afuera, etcétera. Tenemos los ajustes para correspondientes. Dentro esto corresponde a una imagen. Tenemos el manejo de los layers, el cual en este caso no tenemos ninguna selección. Podemos hacer que sea y se pueda imprimir, no se puede imprimir, etcétera. Si nosotros nos vamos al listado de los layers, aparece con el nombre al principio de cada layer, con el nombre del archivo, que en este caso es casa habitación, con una línea vertical con el nombre que corresponde a cada uno de los layers dentro del archivo. Si nosotros deseamos que abrir el archivo, podemos seleccionarlo, darle botón derecho y abrir referencia externa, o una vez seleccionado damos Open Reference, abrir referencia, y aparece el archivo referenciado. De esta forma nosotros podemos modificar cada uno de los elementos correspondientes dentro del dibujo. Podemos en este caso cerrarlo, y de dado caso que se haya modificado algo, podemos darle a regenerar o refrescar y se modificará y se actualizará la referencia. De esta forma podemos editar referencias, el cual nosotros podemos quitar o ver cada elemento de bloque que corresponde a esta referencia. Para abrir la característica de la ventana de referencias, nos vamos a ir a esta pequeña flechita que está extensión de referencias. Nos abrirá una paleta, el cual nos dará toda la información correspondiente a esa referencia, tanto así como es el nombre del archivo. Nos indicará en qué ruta está ubicado el archivo, que es muy importante ubicar dónde está el archivo para no perder la referencia. Si nosotros guardamos este archivo en una carpeta extraña y movemos este archivo o movemos la carpeta o el archivo, cambiamos tan siquiera el nombre del archivo o de la carpeta que esté referenciada, se perderá y no se encontrará ninguna referencia. En este caso podemos seleccionar en la parte de abajo Set Patch, el cual salvado, y podemos reubicar y volver a seleccionar la referencia para que se refresque y de esta forma no perder la posición en la cual se insertó, puesto que si se pierde será muy frustrante volver a colocarla en su posición original. Nosotros también podemos controlar su transparencia, que sea más oscuro, más claro, etc. Es conveniente manejarla a un porcentaje óptimo. También podemos referenciar imágenes, archivos PDF, archivos ubicadas dentro de la nube, archivos DWF, DGN, etc. Si nosotros queremos referenciar una imagen, podemos hacerlo buscando archivos complementos. Nos aparece la imagen, un previo, y nos pide que la insertemos, la posición, la escala, etc. Nosotros cuando insertemos una imagen, automáticamente al desplazar o al panear dentro del modelo, nos hará un contorno de la imagen. Esto significa que está ubicada en el layer asignado. Si nosotros no deseamos
que esta imagen tenga ese contorno, debemos de aplicar el siguiente comando. Vamos a aplicar image frame, es este, y nos dará un valor el cual es 1. Si nosotros aplicamos el valor 0, damos enter, vemos que el contorno de la imagen desapareció. De esta forma, a la hora de imprimirlo, no aparecerá ninguna imagen que nos podrá estorbar, dado caso que sea una imagen con un contorno blanco, el papel blanco, y es de mal gusto o mal visión que tenga y se mantenga un rectángulo contorneando la imagen. Si nosotros la seleccionamos, podemos que aparezca o desaparezca. Podemos hacer lo mismo, que sea una sola parte del elemento o la parte externa. Podemos hacer que sea transparente, etcétera. Tenemos aquí sus variaciones: brillo, contraste, la transparencia, etcétera. De esta forma podemos referenciar ya sea PDFs, archivos de WG, imágenes, entre otros. El comando rápido para abrir la paleta de referencias es XR. Damos enter y nos aparece esta ventana. Para eliminar una referencia, en este caso va a ser la imagen, damos clic a la imagen. Una vez seleccionada, damos botón derecho y damos Detach. De esta forma, al eliminar la referencia, se elimina la imagen completamente. También, si queremos eliminar la referencia de la casa habitación, damos Detach. Y una vez eliminada de esta forma, se eliminará. De dado caso contrario que simplemente deseemos refrescarla, damos botón derecho y damos recargar, descargar, abrir, tachar, ubicar la referencia, panel referencia, etcétera. También tenemos estas mismas funciones de botón derecho dentro de estas herramientas. De esta forma podemos seguir el trazado o tener un trazado completamente diferente para nuestras instalaciones, sin necesidad de interferir con el dibujo referenciado.